Y qué mejor que ellas para presentarse, porque no está ahí en el guión. Vamos a empezar la última parte con unas actuaciones y que ellas nos digan quiénes son. Bueno, aquí a la derecha tenéis a la madre de la premiada y nosotras somos las nueras, hijas adoptivas de Rosa. Esto no estaba planeado para nada. A ver lo que nos sale ahora. Pues ahí están, la madre y les nueres. Pues muchísimas gracias por este detalle y vamos a entrar ya en la finalización de este acto con la actuación de alguien que ha sido también galardonada este año con el premio Mujer Rural, pero del Oriente de Asturias 2022, que no es otra que Marta Elola. Marta, cuando quieras. ¿Queréis que te ponga un grabado? Me hace muchísima gracia porque yo soy muy vergonzosa. Bueno, aunque no lo creáis, me muero de vergüenza por todo. Por todo. Entonces, digo yo, bueno, un grabado, qué guapo. Y cuando lo veo, plantificáronme aquí Marta Elola. Y es que me hace una gracia, digo yo, esta es la mía. Bueno, gracias a esta pandereta y gracias a Rosa, yo puedo vivir de la música. Muchísimas gracias. Porque cuando yo empecé a cantar, que yo soy más vieja que los caminos, no, que empecé joven, lo más difícil era casi encontrar un instrumento digno para poder tocar la pandereta. Mi pandereta durante muchísimo tiempo fue una que había comprado en el Siglo, que creo que una tienda de Llanes que venía de Valencia, lo más cerca. Y después, gracias al
resurgimiento de la música y al empoderamiento de esta música, pues aparecieron a la vez con grandes investigadores, como os decía antes, como Escufa, que está allí, pues esa necesidad de tener instrumentos dignos, de tener un traje digno y de mostrarse dignamente. Así que nosotros ahora somos, ¿qué? ¿Cómo se dice esto? El germen, no, eso queda fatal. El resultado de un trabajo que ya se venía haciendo desde los años 80, los años 90, y que ahora dio a esto. Pues con esta pandereta del Sudoccidente voy a cantar vos temas del Oriente. ¿Cómo lo veis de guapo? Porque pensé yo, ¿qué repertorio llevo? Digo, a ver, ¿voy a estar ahí poniéndome que soy de pueblo y después ponerme allí con una guitarra? No, vengo aquí con la pandereta para que escuchéis las canciones del pueblo mío, que es un pueblo grandísimo, que parece que nada más que sale en la tele por el turismo y 4 cosas así, y siempre que pasa algo malo. Pero no, vive muchísima gente que conserva la cultura, que conserva la tradición, que se viste de aldeana todos los años pagando sus 80 o 90 euros y que no ellos duele porque saben qué es lo que tienen que hacer si quieren que eso se conserve. Así que un aplauso para ellos. ¡Viva el Oriente! Y en el Oriente tenemos muchas cosas. En Pueblo Mío, sin ir más lejos, en Llanes. Yo cuando digo el pueblo mío, yo soy muy grandona. A mí lo mismo ponerme en el mío de verdad que en toda la comarca. Así soy yo. Tenemos, ¿cómo se llama esto? Cuando vas a conquistar una moza, Cufa, ayúdame. Sí, pero ¿cómo se llaman esas canciones? Que se me fue el santo al cielo. Una ronda, porque somos muy de enamoranos y tenemos ramos. Y aquí va una muestra de eso. ¡Ay, qué ventanas tan altas! ¡Ay, qué balcones de nieve! ¡Ay, qué nenas tan guapinas! Dicho su del que las lleve ya, y qué balcones y hay, qué murallas, no puedo menos que no pasarlas así. Si las paso y no las travieso por el camino, me quedo preso y me quedo preso y me quedaría por el camino de la alegría. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar. A tu corazón y al mío, y lo pueden preguntar. Y hay qué balcones y hay, qué murallas, no puedo menos que no pasarlas así. Si las paso y no las travieso por el camino, me quedo preso y me quedo preso y me quedaría por el camino de la alegría. Para el templo de María, déjennos pasar que vamos para el templo de María, todas juntas en unión, todas juntas en unión, a saludarla en su día. Gracias a Dios que llegamos al sitio tan deseado, gracias a Dios que llegamos al sitio tan deseado, donde está el copón querido y el viril sobredorado. Con el corazón en puño diremos a boca llena
El pueblo nuestro es un pueblo donde creo que son el 82% de las tierras emergentes. O sea, ¿cómo se nota que estudié geografía e historia? Que soy un porcentaje, yo vivo de los porcentajes. Pero bueno, es que el porcentaje no te engaña. Es de media y alta montaña. La media y alta montaña es muy guapa para ir a los picos, a velos, hacer unas fotos, subir al Cuera. Nosotros decimos los picos, pero ahora está de moda decir a picos, ir a picos, a no sé qué. Bueno, a lo que la gente vaya a picos, que yo ya me veis que soy de poca escalar. Bueno, muy guapo todo, pero muy malísimo cuando, como pasó a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la población dio y por morirse menos y seguía habiendo la misma natalidad. Muchas cosas que cambiaron este orden natural, ¿no? Donde tenían muchos hijos y morían muchos hijos. Y entonces ahí no importaba que vivieras en el valle, en el llano o arriba en el monte. El problema fue cuando la población, bueno, pues siguió creciendo y moría menos gente. Porque los picos o la media y alta montaña y la caliza es preciosa, menos para plantar patatas. Ahí ya nacen donde nacen. Con lo cual la gente tuvo que irse. Y nuestro concejo, Llanes, por ejemplo, sin ir más lejos, pero bueno, el oriente entero, Asturias, pero yo voy a centrarme en aquello, que para eso vengo yo de representante, pues tuvo que irse, tuvo que emigrar. Entonces, claro, lo que se ve muy guapo son las casas de indianos cuando las vas a ver, pero detrás de todo eso hay tanta pobreza, tanta gente que se tuvo que ir, tanta miseria, que bueno, menos mal que por lo menos nos quedan las casas de indianos, que lo guapo que se ve. Y las fuentes, y los lavaderos, y las boleras, y los bebederos, y las escuelas, y todo lo que hicieron de los muchos que se iban, pocos conseguían tener perras y venir para el pueblo a presumir de ellas. Bueno, hacer algo por el pueblo también, que estoy en un negativo. Pero también existe una migración muy importante en Llanes, que es la de los telleros, que es una migración temporal, donde en ese momento sí que estaban todas las mujeres empoderadas a mis probes. ¿Por qué? Porque los telleros marchaban del San Miguel de Mayo a San Miguel de Septiembre. Y todos sabemos lo que pasa entre mayo y septiembre y el trabajo que hay en los pueblos. Y ahí quedaban las mujeres, los críos, bien pequeños, y las abuelas. Y quien se iban eran los paisanos, a trabajar duramente porque la tellera era malísima. Mi abuelo se fue con 8 años a la tellera y se jubiló con 70 años y siempre fue tellero. Como él, tantísima gente, como él había sido sus padres, y ahora, menos mal, no sé si por suerte o por desgracia, ya no nos conocen como un sitio de telleros. Se ve que se ve mejor, pero siempre decía mi abuelo, Dios nos libre de Castilla. Sí, porque Castilla era un sitio donde se trabajaba muchísimo para ganar nada. Pero lo que somos, es lo nuestro. Entonces, hay canciones como estas. En este pueblo, señores, en este pueblo, señores, hay mucha gente de afuera, hay mucha gente de afuera, canteros y carpinteros y hacedores de tella. Debaixo desta ventana de baixo hacerme a sepultura así, contigo no me caso.
que casi me juego. Bueno, y como ya se vos nota que tenéis un hambre que no podéis para con él, estáis ahí aguantando en plan, a ver si esta es la última. ¡Esta es la última! Bueno, no lo sé. A ver, voy a mirar a la organización. ¿Cómo lo veis? ¿Más? Una y lo que venga. Una y lo que surja. Bueno. Bueno, pues como visteis también tenemos canciones para pasarlo bien. Y en el Oriente, en Llanes, tenemos danzas guapísimas. Y tenemos el pericote. Así que este es el tiempo de la danza y el pericote. No, aunque no lo creáis, no soy de la Madalena, lo que pasa es que tú lo cogí de la Madalena, ¿eh? Que soy de la guía. Bueno, como hay gente que conozco yo aquí a varios que la saben, que canten, ¿eh? Ahí está Germán disimulando, pero vamos. ¿Podéis cantarla conmigo? Hacer y a mí ya me vale. Bonita calle mayor, eres estrechina y larga. Cuando voy por la salida no me acuerdo de la entrada, que con el leño de la mañana te estás quedando rosa temprana, que con el sueño del mediodía te estás quedando rosa encendida. Ahí está Mavi, compañera mía de mujeres, que la sabe. Antes de Llanes ser Llanes, sino tierra de Aguilar, ya tenía la Madalena en esta villa un altar, que con el sueño de la mañana te estás quedando rosa temprana, que con el sueño del mediodía te estás quedando rosa encendida. El que no quiera morir al tiro de mi pistola, que deje la calle libre, que la necesito toda, que con el sueño de la mañana te estás quedando rosa temprana, que con el sueño del mediodía te estás quedando rosa encendida. Por decir viva la sola, me metieron en la cárcel. Viva la sola invencible, quien me metió, que me saque, que con el sueño de la mañana te estás quedando rosa temprana, que con el sueño del mediodía te estás quedando rosa encendida. Con el corazón en puño diremos a boca llena que mientras ya exista vivirá la Madalena, que con el sueño de la mañana te estás quedando rosa temprana, que con el sueño del mediodía te estás quedando rosa encendida. La Madalena no vuelve porque nunca se marchó. Vive siempre en esta villa grabada en el corazón, que con el sueño de la mañana te estás quedando rosa temprana, que con el sueño del mediodía te
estás quedando rosa encendida. Pericote, pericote, pericote por el suelo. Ahora lo verán, señores, cómo lo baila don Pedro. Yo caséme con un viejo por ponerme de señora y a la mañana me diz, agarra el palo y ve pastora. Madre mía, yo caséme, cambié la plata por cobre, cambié la mi mocedad por moneda que nun corre. En Porrúa hacen queso y en Parres hacen mantega, en Porrúa San Julián y en Parres la Magdalena. Con tambor y castañuelas nos divertimos en Cue y bailamos este baile que se llama Balame. Balame, balame, mi tío Cochu rompió un pie y después que lo rompió, llevólo a Santumede. Yo caséme con un viejo por amores de una saya y cada vez que riñimos el viejo mi haz posala. Yo caséme con un viejo por comer buen chocolate y a la mañana me dice que el morenillo nun bate. Yo caséme con un viejo y enterré una ceniza, pusime a llorar pero y heavy reventar de risa. La Virgen de Covadonga tiene corredor y sala, también tiene unos balcones donde se pela la pava. San Julián de los Carriles, que estás cerca de Ardisana, axúntate al de Porrúa, que el que cuelle las castañas. De la una sale el sol, de la otra el sol salía, pela más galana de ellas sale la Virgen de Guía. Gracias. Muchas gracias. Y que vivan los cabellos rubios. Podías venir conmigo aquí a cantarla. ¿A tu madre ya subió? Bueno, que suba también. Si es la que la sabe bien, tu madre, pero bueno, para dejar paso a las nuevas generaciones. Ah, tengo la yo. Estaba todo preparado, para por si acaso. ¿Eh? Bueno, canta Rosa y yo la sigo, ¿eh? Y si la sigo mal, mirar para Rosa, que es la que lo hace bien. Bueno. Venga, dale. ¡Viva los cabellos rubios! ¡Viva los cabellos rubios! ¡Viva los rubios rubiales! ¡Viva los de mi morena!
No os vayáis, morenas. No me hacen caso. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberme invitado a participar, por escucharme lo que tenía que decir primero y ahora lo que digo mejor que cantando, ¿para qué nos vamos a engañar? Y bueno, mandáromelo a mí, pero ya que está aquí Rosa, podía hacerlo ella. Que empezar, entamar con la Asturias Patria Querida. Home, ¿cómo sería de guapo? Venga, va. Estás para acá. En realidad podíais subir todos a cantar Asturias, pero igual nos íbamos abajo. Canten desde ahí. Qué nervios. Qué nervios entre tanta mujer premiada. Madre mía, qué responsabilidad. Venga. Asturias.